Hola chicos del sexto grado A y B. Como ven, tenemos este nuevo tipo de encuentro que la providencia nos ha querido regalar. A veces las cosas malas, o que en apariencia son malas, nos deparan algunos bienes. Y es así como se interpreta esta frase tan popular que dice que Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Por eso les invito a que podamos tener esta clase recordando lo que vimos la semana pasada con los dos sextos grados. Si ustedes recuerdan, queridos estudiantes, la semana pasada hablamos en el segundo tema del primer bimestre de tres cosas. Hablamos de la llegada del Mesías, porque les dije que este año nuestro curso de religión nos orienta hacia develar, hacia revelarnos lo que fue y es la historia de la salvación, en particular expresada en lo que es el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces, hablando de la llegada del Mesías, el Mesías fue esperado desde muy antiguo, porque de Jesús se habla en el Antiguo Testamento a través de las profecías. Efectivamente, ya desde muchos años antes de que ocurriera el nacimiento de Cristo, los profetas decían que iba a haber una virgen que daría luz a un niño que iba a ser la salvación para el pueblo de Israel. Y el profeta Isaías también va a hablar acerca de un Jesús, no con este nombre, sino un siervo de Yahvé, siervo del Señor, que sobre sus hombros y sobre su cuerpo iba a llevar la carga de nuestros pecados. Ese es Jesús del que hablamos en los siguientes términos. Si ustedes se acuerdan, tocamos tres puntos. Primero, el punto de la anunciación, el punto de la adoración de los Reyes Magos y finalmente el hecho en que Jesús, ya cuando tenía 12 años, se da a conocer a los maestros de la ley al precio de una gran angustia que sufrirán sus padres al perderle por un buen momento, ya que no sabían que él se encontraba en el templo. Muy bien, repasemos entonces nuestro tema y digamos, ¿qué fue la anunciación? Fue el hecho a través del cual una jovencita, casi una niña, una señorita de 15, 16 años, era la edad que tendría María cuando recibió esta visita del arcángel San Gabriel, se entera de que Dios la ha elegido para ser la madre del Salvador. Y si recuerdan bien, yo les decía, este hecho llegó a María de la forma siguiente. Ella, más que sorprendida, estaba conmovida. Y yo les pregunté, ¿qué creen ustedes que tocó el corazón de la Virgen María? ¿Qué creen que pasó por su mente y su corazón a través de esta palabra que dice el Evangelio, que ella como que se turbó, quedó conmovida, quedó para adentro? No fue ciertamente la visita de un arcángel, porque María Santísima es Inmaculada Concepción, quiere decir que ella no tenía pecado. Ella ha sido la excepción en el género humano. Dios la liberó del pecado original que llevamos todos los demás seres humanos, con la finalidad de que pueda ser como el sagrario humano, aquella que pudiera llevar en sus entrañas, en su vientre, a Jesús nuestro Salvador. Pues bien, entonces no fue lo que le turbó el ver a un arcángel, puesto que ella veía a los ángeles y veía el cielo y veía las cosas que nosotros no podíamos ver desde muy pequeña. Lo que turbó a María fue el hecho de que ella no entendía cómo podría ser madre si no tenía esposo. Y el arcángel San Gabriel le va a decir,
el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y tú darás a luz a un niño a quien pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pues bien, eso se relata en la Biblia. Aquí yo tengo una Biblia, que es una Biblia ilustrada, donde aparece este relato de la Anunciación, el arcángel, y en este fresco de Fray Angélico, que era un religioso franciscano que dibujaba en las paredes de manera prodigiosa, se nos recuerda este hecho. Segundo punto del que hablamos, luego de la Anunciación, hablamos acerca de la adoración de los Reyes Magos y dijimos, ¿quiénes son estos Reyes Magos? ¿Eran sujetos que hacían magia? ¿Por qué les decían magos si no eran magos realmente? Pues la palabra precisamente no es magos, sino hombres sabios, venidos del oriente. ¿Sabios por qué? Porque ellos eran conocedores de los signos de los cielos, lo que hoy día conocemos como la astronomía, y se dejaron llevar por un signo celeste, una estrella, que es la estrella de Belén, y siguiendo el rastro de esta estrella, pues llegaron hacia el lugar donde iban a ser un gran rey, que en este caso es el Mesías Salvador. Pues bien, esta manifestación de los Reyes Magos ocurrió tiempo después del nacimiento de Jesús, no solamente a los días, sino posiblemente a los meses o semanas por lo menos del nacimiento de Cristo, y ellos trajeron a Jesús 3 obsequios: el oro, el incienso y la mirra, porque eran obsequios que representaban una reverencia, un reconocimiento de la realeza de este ser tan pequeño que acababa de nacer de una manera también tan sorprendente, porque nadie esperaría que un rey naciera fuera de un palacio, cuanto menos en un establo, que no es otra cosa que un lugar donde están los animales, un lugar no solamente pobre, sino hasta sucio, donde se encuentran los animales. Muy bien, y el tercer hecho del cual nosotros hablamos fue de Jesús, pasado ya 12 años. Él hace un viaje con sus padres hacia el templo de Jerusalén, y allí en algún momento, porque eran grandes procesiones de gente, había multitudes que venían de todos los lugares de Palestina, pues bien, en algún momento de descuido Jesús se separa de sus padres sin intención, se extravía un tanto y finalmente él se dirige al templo, lugar donde encuentra a los maestros de la ley, a los rabinos, a los sabios de aquel entonces en cuanto a las Sagradas Escrituras, la Torá, es decir, los escritos del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas y todas las profecías también que ya se conocían en ese entonces. Y el texto bíblico no nos indica exactamente qué preguntas le hacían a Jesús o qué decía Jesús como respuesta a esas preguntas. Lo que nos dice es que Jesús se encontraba con estos ancianos que estaban realmente sorprendidos, porque este niño, para la edad que tenía, sabía más que su profesor de religión. Por lo tanto, era un niño prodigio, un niño más que como un sabio, un niño que era especial, por lo menos, especial en el sentido que tenía un toque de la presencia de Dios. Y frente a este hecho, la Virgen María se acerca a Jesús y le reclama, con cariño, pero con firmeza seguramente: hijo mío, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando, tu padre y yo estábamos angustiados. A lo cual Jesús comenta y dice esta frase tan sorprendente: ¿no sabían ustedes que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre?
entonces ¿por qué me buscaba? Bueno, no se dice después que le dijo la Virgen María y tampoco San José. Ya podemos imaginar lo que le podría decir un padre y una madre a su hijo que se pierde de esta manera, obviamente sin la expresión del pecado, o sea, sin violencia, pero con firmeza, lo deben haber llamado a la reflexión. Y dice el Evangelio que desde ese momento Jesús permaneció sujeto a sus padres. ¿Qué quiere decir esta palabra sujeto? Es en la obediencia. Y Jesús, bueno, era obediente, es obediente al Padre, a su Padre Dios y también a sus padres terrenales, a la Virgen María y a San José, su padre adoptivo. Muy bien, chicos, yo les dejé entonces una tarea, ustedes con toda seguridad ya la han hecho, y ahora pasamos al tercer tema de nuestro primer bimestre en el curso de religión. Ese tema se titula Jesús, Dios y hombre. Aún si no vamos a entrar en la profundidad de lo que significa la deidad, o sea, la divinidad, el hecho de que Jesús es Dios, y la humanidad de Cristo, no vamos a entrar en ese detalle. Ya con los años, ya que ustedes van a pasar del sexto grado a la secundaria, poco a poco irá llegando el curso de religión hablándoles con mayor profundidad sobre este misterio de luz, esta verdad que Cristo nos revela. Pues bien, ¿en qué sentido Jesús, Dios y hombre? Vamos a hablar el día de hoy del bautismo de Jesús, de las tentaciones que Jesús tuvo que padecer en el desierto. Vamos a hablar también de los discípulos de Jesús, en este caso son los primeros, es decir, aquellos que llegan a ser los apóstoles de Cristo, y finalmente cerraremos con el tema de las bodas de Caná. Cuando decimos que Jesús es Dios y hombre, muchas personas no entienden o confunden. Algunas personas piensan de que Jesús es un profeta, un hombre sabio. Jesús sí, puede que sea el Hijo de Dios, pero es un ser humano. Es un ser humano y no más que eso. Hay otras personas que no, que reconocen en Cristo a Dios, pero que de alguna forma minimizan, disminuyen el hecho de que Él era un hombre verdadero, cuando dicen que al ser Hijo de Dios tenía unos poderes y tenía unas situaciones de privilegio que hacían que Él no viviera como cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, chicos, ustedes tienen que entender que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que como Dios, en Él está la plenitud de la Trinidad. En Él se manifiesta aquello que en la Biblia se dice el Verbo creador. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, creador de todas las cosas, unido de manera perfecta e indisoluble del Padre Dios y del Espíritu Santo. Pues bien, chicos, eso es lo que conocemos como la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad es Jesús, el mismo niño Dios que nació en Belén y que lo hemos celebrado hace pocos meses en las Navidades. Ese mismo Jesús que nació, que estuvo envuelto en pañales, ese mismo Jesús es Dios verdadero y a la vez es hombre verdadero. ¿Qué quiere decir? ¿Que en Jesús hay dos personas? No, es una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Tú y yo tenemos una sola naturaleza, que es la naturaleza humana. En Jesús se manifiesta la naturaleza humana, porque como nosotros, Jesús sufrió, Jesús estuvo alegre, Jesús tuvo necesidades, Jesús
experimentó la dicha, la amistad, la fatiga, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de nosotros, Jesús no es solamente hombre, sino que además es Dios verdadero. Y esto es un misterio. Y como ustedes no tienen posibilidad de hacerme una pregunta en este instante, pues no me desmarco del hecho de que nos vamos a encontrar y entonces yo ya sé que ustedes me van a hacer más de una pregunta y será muy interesante, mucho más que ahora, esta clase. Pues bien, ¿cómo se manifiesta Jesús al mundo? Es un proceso. Jesús, desde su nacimiento hasta casi los 30 años, estuvo en una vida, él vivió una vida que se dice la vida oculta de Jesús, no porque Jesús tuviera algo que esconder, se dice vida oculta porque Jesús vivió como cualquier otra persona. De él no se supo nada extraordinario, más allá de lo visto la clase pasada, ¿no? De la visita de los Reyes Magos y de estos regalos que le hicieron los Reyes de Oriente y el comentario que hacían los sabios en el templo acerca de la calidad de la respuesta de Jesús y su sabiduría. Más allá de esto, la Biblia en el Nuevo Testamento y en ninguno de los 4 evangelios nos dice algo más sobre Jesús. ¿Cuándo comienzan ya a hablar del ministerio público de Jesús? ¿Qué quiere decir esto? De la manifestación de Jesús como el Mesías y Salvador de la humanidad. Cuando Él sale a la vida pública y se hace presente en medio de un acontecimiento ocurrido en aquellas épocas, que es Juan Bautista. Juan Bautista era un profeta. Era un hombre que comía langostas y vestía pieles de animales y comía miel, nos dice el texto bíblico. Entonces era un hombre un poco raro, un hombre especial, vivía apartado de las multitudes y cuando salía a la luz era para proclamar un anuncio de Dios. ¿Y cuál era el anuncio que proclamaba Juan el Bautista? Era el mismo al que estamos llamados en esta cuaresma. Conviértanse, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Entonces, Jesús se aparece uno de esos días, se acerca al río Jordán, que es donde estaba Juan el Bautista, quien practicaba un bautismo que no es el bautismo del sacramento de iniciación cristiana, sino era un bautismo que le llamaba de arrepentimiento. Por eso decía, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Dejen su vida de pecado, dejen su vida anterior y preparen el camino nuevo que empieza. Y cuando le decían, ¿quién eres tú? Él decía, yo soy la voz del que clama en el desierto. Allanen los caminos del Señor. Jesús llega, Juan lo reconoce y le dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se acerca, sin decir más, ante Juan, que era su primo, y Juan le dice, no soy digno de bautizarte. Y Jesús le dice, Juan, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. En ese momento Juan entiende que tiene que hacer lo que estaba ya anunciado por los profetas, bautiza de este bautismo a Jesús, que dicho sea de paso no lo necesitaba porque no tenía pecado, pero era una forma de hacerse presente, dando testimonio de lo que a continuación va a ocurrir. Dice el Evangelio que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Era la voz del Padre. A su vez, terminaba diciendo, escúchenle, óiganle. Después de esto, Juan Bautista, que tenía sus propios discípulos, va a enviar a Andrés, uno de ellos, a que sigan a Jesús, porque le dice, mi misión ya terminó. Él es el que quita el pecado del mundo,
Vayan chicos, síganlo a él. Y es así, entramos al tema de que Jesús escogió a sus apóstoles. Hay un hecho que también tenemos que entenderlo y analizarlo, que es el de las tentaciones de Jesús en el desierto. Todos ustedes saben y conocen este episodio en que Jesús, justamente para preparar su vida pública, se aleja de su familia, se aleja como para hacer un retiro y se va al desierto para ayunar, y esto durante 40 días. Y en medio de esta prueba se aparece el maligno, el enemigo, y le va a tentar de tres formas. La primera tentación que Jesús padece es la de escuchar al demonio pedirle que convierta unas piedras en pan. Y Jesús le va a responder con la palabra de Dios. Le va a decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio le va a mostrar desde una montaña todos los reinos que se podían ver y las riquezas. Y le va a decir, si tú me adoras, entonces yo te entregaré estos reinos y serás poderoso. Y Jesús lo rechaza y le dice, adorarás solamente al Señor tu Dios y a Él servirás. Y finalmente el demonio insiste y lo lleva hasta el borde de un precipicio y tienta a Jesucristo diciéndole, lánzate de aquí, porque la Biblia dice, el demonio utiliza la Biblia también, lánzate porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que su pie no tropiece en la piedra. Jesús dice, ya basta, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice la Escritura que a partir de ese momento el demonio se alejó de él esperando una oportunidad para volver a hacerle daño, intentar hacerle daño. Pues bien, luego de estas tentaciones del desierto, que nos dicen mucho porque nosotros sabemos lo que es la tentación, ojalá y pudiéramos resistir como Jesús, ¿no? De hecho, Él al vivir eso nos está enseñando cómo resistir al maligno, con el amor de Dios y con su palabra. Por eso es importante leer la Biblia. Muy bien, los discípulos de Jesús fueron, algunos de ellos, discípulos de Juan. Entre ellos está Andrés, Juan, el hermano de Andrés, no Juan el Bautista, sino Juan, el discípulo más joven, aquel que estuvo al pie de la cruz, al lado de la Virgen María. Y ellos van a presentar a Jesús, a Pedro, a Santiago y a algunos otros, que eran de oficio pescadores. Pues bien, Jesús va a escoger a 12 hombres que van a ser sus apóstoles. Terminamos con esto, chicos, las bodas de Caná. Este pasaje es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es el primer milagro que Jesús va a hacer y del cual serán testigos muchos, ¿no? Había una boda en Caná de Galilea, saben ustedes, los novios estaban festejando, ya se había celebrado el matrimonio y los invitados estaban allí y se había acabado el vino. Entonces, la Virgen María, que también estuvo invitada a la fiesta, se entera de que se les había acabado el vino y que no tenían nada que ofrecer a los invitados. Y esta pareja y la familia estaba pasando una vergüenza. Entonces la Virgen pide a los sirvientes, a los servidores del banquete, vayan donde Jesús. Él les va a decir qué cosa tienen que hacer. Antes la Virgen le había dicho a Jesús, hijo, no tiene vino. Y Jesús se sorprende, porque, bueno, no esperaba que su mamá le dijera eso en ese momento.
y le dice, pero ¿por qué me dices a mí? ¿Qué cosa quieres que yo haga? Y la Virgen no discute nada con Jesús porque no era su estilo, simplemente dice, hagan lo que Él les va a decir, porque conocía a su hijo. Díganme ustedes, ¿quién conoce más a un hijo sino su mamá? Pues con María no era la excepción. Por lo tanto, Jesús va y dice, a ver, tráigame esas vasijas y llénenlas de agua. Eran unas tinajas muy grandes, que estaban vacías porque ya no tenían vino. Las llenaron de agua, él se acercó, hizo una oración, una bendición y las transformó en vino. Cuando probaron el vino los invitados, les llamó tantísimo la atención porque dijeron lo siguiente, ¿por qué ustedes han hecho al revés? Normalmente en la fiesta siempre sirven el buen vino primero y el de menor calidad después, pero ustedes nos están sirviendo el mejor vino que hemos tomado nunca al final casi de esta fiesta. Y es así como Jesús manifiesta su poder a través de la alegría de estos novios que empezaban una nueva vida y a través de la intercesión de la Virgen María. Por eso, iba a decir cuando no tengamos vino, pero ustedes no están en edad de eso, ¿verdad? Cuando necesitemos algo, cuando en medio de nuestra familia falte la paz, cuando en medio de nuestra aula hayan discordias, cuando nuestro país está pasando por alguna necesidad, como ahora en el mundo entero que hay tanta gente que está sufriendo por este mal de este virus que está atacando a todo el mundo, pues no dudemos en acercarnos a Jesús, pero hagámoslo a través de la maternal y dulce intercesión de la Virgen María. Jesús ama entrañablemente a su madre, por lo tanto sabrá responder a nuestras oraciones. Pidámosle a María, nuestra madre, por nuestras familias, por nuestra patria y por por toda la humanidad, para que realmente, no solamente para que nos sane de este mal que está difundiéndose por todo el mundo, sino sobre todo, como les decía en un correo, para que nos sane de la más terrible pandemia que ha existido y que existirá, que es el pecado. El pecado que no solamente puede matar el cuerpo, sino lo más terrible, puede matar nuestra alma. Chicos, dejamos aquí entonces la clase. Acuérdense, estos textos y este tema lo van a encontrar en su libro Religión entre las páginas 16, 17, 18, 19 y 20. Le dan una leidita y les voy a mandar una ficha para que puedan trabajar y responderme unas preguntas. El trabajo que les había dejado de los reporteros follercinos, de momento por el contexto de lo que estamos viviendo, lo vamos a empujar un poco para el futuro, porque de momento no podemos hacer entrevistas y esas cosas, ¿no? Sino que dediquémonos un poquito a profundizar en estos temas, tratemos de compartirlos en familia, de pedir la opinión de mamá y papá, y sobre todo aprovechemos de este tiempo para que Dios pueda unir más nuestros hogares. Les extraño bastante, no sé si ustedes a mí, pero en todo caso espero nos podamos ver próximamente. Que Dios les bendiga. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino.